Ok. Ahora, ya vimos todos los filtros pasivos. Bueno, vimos los filtros pasivos de primer y de segundo orden. De segundo orden vimos los filtros CLR y LCR y vimos los filtros de segundo orden iterados, es decir, los filtros que son dos filtros repetidos de primer orden. Es decir, los CRCR y los LRLR, RLRL y RCRC. Entonces, vamos a ver ahora filtros activos. Habíamos dicho que los circuitos pasivos eran los circuitos que consumían solamente corriente o consumían solamente potencia, ¿sí? Es decir, no entregan potencia al circuito. Vamos a ver ahora los filtros activos y los filtros activos los pueden encontrar en el libro de William Haidt. Después de este tema, se me olvidó corregir aquí la referencia. Después del tema de filtros pasivos, y la idea de esta semana es que ustedes aprendan a diseñar y valorar filtros activos de primer y de segundo orden. Ahora, la idea es la misma. Si yo hablo de un filtro pasabajas de segundo orden activo, es lo mismo que hablar de un filtro pasabajas de segundo orden pasivo. Yo voy a tener una frecuencia de corte, voy a tener mi banda de paso. Si es un filtro pasabajas, pues la banda de paso son todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. Y todas las frecuencias por arriba de esta frecuencia se atenúan y esa es mi banda de paro. Mi voltaje máximo de salida es lo que va a cambiar, ya no va a ser directamente el voltaje de entrada de mi filtro. Lo que va a pasar cuando tengo un filtro pasabajas activo, por ejemplo, de primer orden, es que voy a tener mi filtro conectado a un amplificador, ¿sí? A un amplificador. Ahora, estos amplificadores van a determinar el voltaje máximo, pero la frecuencia de corte la sigue determinando el filtro pasabajas o pasaltas que yo tengo aquí. Si este diagrama lo trasladamos a un diagrama esquemático, pues lo que voy a tener es esto. Por ejemplo, un filtro pasabajas que ya hemos trabajado es el filtro RC. Entonces, mi filtro pasabajas va a ser este circuito de aquí, mi circuito RC, y lo único que voy a hacer es conectar la salida de este circuito a un amplificador. Ahora, si ustedes ya llevaron analógicos, ya debieron de haber visto amplificadores operacionales. Esta es una configuración no inversora para un amplificador y este es un amplificador de ganancia ajustable, no inversora, y es una de las configuraciones más básicas de los amplificadores, ¿sí? Yo agarro un amplificador, conecto la entrada no inversora a la salida de mi filtro y por la entrada inversora pues meto una retroalimentación que me va a dar la ganancia programable, ¿sí? Y ya, este es mi filtro pasabajas activo de primer orden, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Eh, Profe, el amplificador era no inversor, ¿verdad? sí, es no inversor. Ok, gracias. Ujú. Vamos a ver. Ahora, para esta configuración de amplificador, díganme cuál es la ganancia de voltaje o cómo la calculan. Sigue siendo voltaje de salida entre el de entrada, ¿no? No, pero para esta, o sea, para ese amplificador que está ahí en la imagen, ya hay una expresión para calcular la ganancia de voltaje. Déjeme ver. O sea, para este amplificador hay una ecuación que me dice cuál es la ganancia de voltaje. Sí, la ganancia de voltaje sigue siendo voltaje de entrada sobre voltaje de salida, pero ya tenemos una relación para esa ganancia. Nomás no recuerdo, profe, creo que es RB entre RA por menos uno. No, ese es el amplificador inversor. Ah, es cierto. Bueno, les ayudo. La ganancia de voltaje para el circuito de este amplificador no inversor
es 1 más la proporción que hay entre, y bueno, si alguien me lo dice ahorita, ese ya está más rápido, ya nada más díganme, ¿qué entre qué? RB entre RA. Muy bien, es la proporción que hay entre RB y RA. Sí. Y ya, esa es la ganancia de mi amplificador. Ahora, para este circuito pues también tenemos que calcular todo lo del filtro normal, ¿sí? Pero antes de empezar a calcular lo del filtro, pues vamos a terminar de calcular lo del amplificador. Supongan que yo quiero una ganancia de 3, ¿sí? Para los amplificadores, pues vamos a seguir el mismo criterio que para los filtros. Si se fijan, aquí en mi ecuación tengo dos incógnitas. Entonces, la forma de resolver esta ecuación es darle valor a uno de los componentes. Y usualmente el componente al que se le da valor es a RA. ¿Qué valor le vamos a dar a RA? Le pueden dar ustedes cualquier valor, ¿sí? La recomendación es que el valor de RA esté en el orden de los kiloohms o decenas de kiloohms. ¿Por qué? Porque entre más grande es la resistencia, hay menos variaciones en el proceso de fabricación. Entonces, una resistencia de 10 o de 5 kiloohms tiene una variación de unas decenas de ohms, que es poco comparativamente, pero una resistencia de 10 o de 100 ohms, pues va a tener variaciones en el orden igual de las unidades de ohms, pero ahí se nota mucho más. Entonces, lo recomendado es utilizar resistencias del orden de los kiloohms. Y pues para este ejemplo yo voy a utilizar una resistencia muy simple, ¿sí? Una resistencia de 1 kiloohm. Ahora, si mi resistencia es de 1 kiloohm y yo quiero una ganancia de voltaje de 3, quiero que mi ganancia de voltaje sea de 3. ¿De qué valor tiene que ser RB? ¿2 kilos? Así es. Si RB es de 2 kiloohms, 2 kiloohms entre 1 kiloohm, pues me va a dar 2, más 1 me va a dar 3. Entonces, RB va a tener que ser de 2 kiloohms. Listo. Ahí está. Ya calculamos el circuito del amplificador. Y pues seguimos. Vamos a diseñar el filtro para una frecuencia de corte de 2 kHz, por ejemplo. Frecuencia de corte de 2 kHz. Entonces, si escojo una frecuencia de corte de 2 kHz, ¿cuál es la frecuencia de corte angular? ¿Cómo la encuentran? 2pi por la frecuencia de corte. 2pi por la frecuencia de corte en hertz. Y pues esto es lo mismo que 2pi por 2 kHz. ¿Y esto cuánto les da? 12.56 kiloradianes segundo. 12.56 kiloradianes por segundo. Listo. Ahí está. Y pues ya nada más me falta a partir de esto, igual que todas las veces, encontrar el valor de tau. ¿Cómo encontramos el valor de tau? Era el inverso de omega cuadrada por la frecuencia de corte. Perdón, No. por omega. No. Omega cuadrada no. Tau. Ah, R por C. Ujú.
Tau es R por C, pero también está en relación de la frecuencia de corte. Es el inverso de la frecuencia Ujú. de corte. Es el inverso de la frecuencia de corte. O lo que es lo mismo, el inverso de 12.56 kiloradianes por segundo. ¿Y esto cuánto les da? 79.57 micros. 79.57 microsegundos. Y listo. Ahora sí, como es un circuito RC, esto pues va a ser igual a R por C. ¿A cuál componente le vamos a dar valor? Porque ahí tengo dos incógnitas. Al capacitor. Entonces, mi capacitor va a valer ¿cuánto? ¿2.2 micros? 2.2 microfaradios. Bien, entonces si escogen 2.2 microfaradios para el capacitor, ¿cuál va a ser el valor de la resistencia? Sería tau entre el capacitor. Entonces el valor de la resistencia va a ser la proporción que hay entre el tau y el capacitor, o lo que es lo mismo, 79.57 microfaradios entre, segundos, entre 2.2 microfaradios. ¿Esto cuánto les da? 36.16. 36.16. La resistencia está muy baja, ¿sí? O sea, es una resistencia que podemos utilizar, pero es un valor muy pequeño. Otra vez, traten de que no les quede tan pequeña. Entonces, vamos a bajar el valor del capacitor para que el valor de la resistencia suba. Escojan otro valor de capacitor. Pues lo podemos cambiar por 2.2. nanos. Bueno, ¿Cómo? lo podemos cambiar por nanos y quedaría 36 kilos, ¿no? Ok, si lo cambian por 2.2 nanofaradios, entonces su resistencia les va a quedar de 36.16 kilo ohms. Ahí está. Listo. Y pues ya tenemos el circuito RC también. ¿Qué falta? Falta, pues como siempre, pasar este circuito por Octave o por MATLAB y revisar su respuesta al escalón, que eso ya lo saben hacer. O sea, nada más pasan los valores de la resistencia del capacitor. En Octave no aplica el amplificador. ¿Sí? No tiene nada que ver el amplificador. Entonces vamos a simular, ya nos vamos a brincar hasta la simulación para probar este circuito. Y pues escojo mi fuente de voltaje, mi resistencia, el capacitor y aquí no hay 741, está el equivalente que es el LM308. Y lo voy a dejar aquí. Entonces, lo voy a voltear porque si se fijan aquí está la terminal no inversora
está abajo y la inversora está arriba, que es el contrario de este símbolo. Entonces, como este símbolo esquemático ya lo dejé así y se me hace más fácil acomodar este a que quede igual, voy a acomodar este. Entonces, control E y control R. Y ahí está. Ahora sí, terminal inversora, terminal no inversora arriba, terminal inversora abajo. Y pues necesito dos resistencias, una que va a ir acá y una que va a ir acá. Listo. Les cambio el nombre, esta es RB, esta es RA. Y pues ahora sí, ya nada más me falta conectar. Voy a necesitar tierra aquí, una tierra acá y otra tierra acá. Y listo, quedamos que el capacitor es de 2.2 nanos. La resistencia de 36.16K. 36.16K. Y mi resistencia B. Se me olvidó hacer conexiones aquí. Aquí. Listo. Mi resistencia B quedamos que iba a quedar de 2 kilos y la resistencia A de 1 kilo. Entonces esta es de 2K y esta es de 1K. Y ya, listo. Nada más me falta nombrar nodos. Voy a poner la salida aquí. Y pues esta va a ser obviamente la entrada. Y voy a ponerle un nombre aquí a la salida del amplificador. Que voy a decir que este se llama X. Y esta es la entrada. Ahora sí, listo. Ya nada más me falta la alimentación del operacional. Y para alimentarlo, pues voy a poner otras fuentes de voltaje. Entonces, aquí una y acá otra. Y tierra aquí, tierra acá. Acá va el voltaje negativo. Y acá va el voltaje positivo. Ok, entonces ponemos los nodos. Esta B2 vamos a decir que es la que me da BCC. Este es BCC. Y acá vamos a decir que es BSS. Entonces este va a ser BSS. Y este es BSS. Entonces, la de BCC para el operacional, para el 308, acuérdense que el 741 soporta hasta, me parece que 32, más o menos 32 volts o más o menos 24, no me acuerdo. Pero el 308 nada más soporta más o menos 18, entonces lo vamos a poner en BCC 18 y en BSS menos 18. Listo, ahí ya está polarizado mi amplificador operacional.
y pues vamos a hacer los análisis. Aquí mi fuente de alimentación de entrada, ¿sí? Mi fuente de entrada avanzada y pues en senoidal le voy a poner una amplitud de 5 volts y vamos a ponerle una frecuencia, vamos a probarlo en la frecuencia de corte que serían 2K. Pero además le voy a poner de una vez la amplitud de AC, la voy a dejar de 1. ¿Sí? Listo. Ahí está mi amplitud de AC de 1. Y pues ya nada más me falta el análisis y la directiva de SPICE. Vamos a hacer análisis directamente de AC. Voy a hacer un barrido de décadas, 10 puntos por década. Frecuencia de inicio, pues le ponemos 1 milihertz. Y frecuencia de paro, le ponemos 1 gigahertz. Ahí está. Y hacemos un análisis de SPICE. ¿Sí? Vamos a usar una directiva, un measure, meas, en AC. Y vamos a ponerle frecuencia de corte. Y lo que voy a encontrar en la frecuencia de corte es cuando la magnitud del voltaje a la salida sea igual a qué. Cuando hablábamos de los filtros de primer orden, el voltaje de salida, ¿qué proporción tenía con el voltaje de entrada en la frecuencia de corte? 70.71. Muy bien, punto 7071. Si fuera un filtro de segundo orden, ¿qué magnitud tiene el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada? Punto 50. Punto 5. Sí. Ahora, si estamos hablando de un filtro de primer orden, es punto 7071, pero hay que tomar en cuenta la amplificación. ¿Cuánta ganancia tengo? 3. 3. Entonces, punto 7071 por 3, ¿cuánto es? Hagan la multiplicación. 2.1. 2.1. Entonces, vamos a ponerle aquí, bueno, en realidad es un poquito más. Hagan el cálculo completo. Punto 7071 por 3, ¿cuánto les da? 2. ¿Qué? 2.1213. 1213, ahí está. Entonces, voy a poner este por acá. Esto me va a decir dónde está mi frecuencia de corte exacta. ¿Sí? Y ya, vamos a hacer la simulación. Entonces, corro la simulación. Vamos a ver si no tengo algún error. Y pues nada más reviso el voltaje de salida. Y aquí vemos en la línea sólida la respuesta del filtro, que aquí debería estar mi frecuencia de corte, como en 2 kHz. Y acá tenemos este otro codo. Este otro codo es otra frecuencia de corte, entre comillas, pero esta se debe al ancho de banda del operacional. Es decir, todos los circuitos, todos los circuitos digitales y analógicos tienen anchos de banda, es decir, tienen frecuencias máximas de respuesta. Esto me está diciendo que mi operacional va a tener una respuesta más o menos como de 2 MHz. Eso significa que este operacional solo ve señales que sean de 2 MHz o menores. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Si viene una señal de 10 MHz, este operacional no alcanza a responder con la velocidad necesaria para mostrarme en la salida estímulos debidos a esa señal de más de 2 MHz, de 5 MHz o de 10 MHz. ¿Sí? Este codo eso es lo que representa. Entonces vamos a ver dónde está ahorita mi frecuencia de corte. Lo que me importa es esto. ¿Sí? Nada más tenemos que mantenernos por dentro de este codito. Entonces View, Spice Error Log. Y yo había calculado la frecuencia de corte en 2 kHz.
¿Dónde está mi frecuencia de corte? Casi 2 kHz. Casi en 1999.91 Hz. Entonces, ahí está. Ahí tenemos la frecuencia de corte calculada y la frecuencia de corte real. ¿A qué se deben estas variaciones? Pues a los decimales que le quitamos a la resistencia y a pequeñas variaciones que está introduciendo el simulador en los valores de los componentes. Listo. Si hubiera usado una resistencia más pequeña, que era lo que estábamos haciendo en otros ejemplos, ¿sí? El error hubiera sido más grande y hubiéramos tenido que hacer algunos ajustes, ¿sí? Vamos a ver. Si yo hubiera cambiado esto por 2.2 micros, vamos a ver qué tanto es el error. No debería ser tan significativo, pero vamos a ver qué tanto se mueve el error. Y estos eran 36.16 ohms, ¿sí? ¿Cómo cambia mi respuesta? Corro la simulación, ahí está. Vamos a ver si hay algún cambio significativo. Spice Error Log. Y ahí está. ¿Dónde está mi frecuencia de corte ahorita? 2001, 2000. 0.08. 2001.08. ¿Sí? Entonces, sí hay un error diferente dependiendo del valor de los componentes, si se fijan. ¿Sí? Y ya, sí, ahí está el ejemplo. Si quisiera cambiar la ganancia, ¿necesito cambiar algo del filtro? No, Nada más cambio acá el valor de las resistencias. Si quisiera cambiar la frecuencia de corte, ¿necesito cambiar algo del amplificador? No, solo nuestro RC. Ujú. Entonces, aquí se fijan, ya nada más estamos integrando dos conocimientos que ustedes ya deben de poseer, que son los de los amplificadores operacionales y los de los filtros, ¿sí? Y pues calculamos cada uno por separado. Cada circuito trabaja por su cuenta, entonces deben de poder operar y debemos de poderlos calcular sin que interfieran uno con el otro. Idealmente, o sea, sí hay una pequeña interferencia, pero no debería ser significativa. Déjenme regresar a los valores que habíamos calculado. 2.2 micros, 2.2 nanos. Listo. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe. Bien. Entonces, si está todo claro, seguimos. Ahora, este es un filtro de primer orden activo pasabajas. Si quisiera hacer un filtro pasa altas activo de primer orden, ¿qué cambio? ¿Qué parte del circuito cambio? el filtro nada más. El filtro. Aquí pongo el Nomás filtro que yo quiera. SCR. Si quisiera que estuviera en la misma frecuencia de ahorita, pues sí, cambio los componentes. Hago un filtro CR y va a ser un pasa altas a 2 kHz. Obviamente van a tener que ajustar un poco las resistencias y el capacitor, pero van a tener su filtro pasa altas. Y esto aplica pues obviamente también para un filtro LR, que es un pasa altas, o un RL, que es un pasa altas, o un LR, que es un pasa bajas. ¿Sí? Listo. ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí, Bien, seguimos. Ahora, si quiero un filtro pasa altas de segundo orden, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tengo dos opciones. Puedo conectar dos filtros pasa altas de primer orden, o dos filtros o un filtro pasa altas de segundo orden directo. ¿Cuál fue el filtro RCL que vimos? Bueno, ¿cuál fue el filtro que vimos de segundo orden de tres componentes? el RCL y CRL. El de segundo orden pasa altas que vimos es el CLR, ¿sí? El CLR. Entonces, aquí no importa el filtro que yo escoja, ¿sí? Son dos circuitos diferentes. Puedo escoger cualquier filtro y acá voy a tener un filtro de segundo orden. Entonces, voy a hacer yo ahorita un ejemplo. Voy a hacer un pasa altas. Voy a hacer un pasa altas de segundo orden y activo, usando iterados. Entonces, pasa altas. Aquí está mal el símbolo. Este es un pasa bajas. Déjenme corregir.
Semana 12. Pasa bajas. Y este debería decir pasa bajas. Ahí está, pasa bajas. Bien. Listo, pasa bajas activos de segundo orden. Ok. Entonces ahora sí. Bien. Filtro pasabajas activo de segundo orden. Lo quiero a 2 kHz también. ¿Qué voy a hacer? Encontrar la tau. Pues si se fijan, sí, o sea, el procedimiento es encuentro la tau, ¿sí? Ya que tengo la tau, calculo los valores de los componentes, pero les estoy diciendo que quiero un filtro pasabajas a 2 kHz de segundo orden. ¿Qué acabamos de hacer? Pues le podemos sumar otro circuito, otro... Ujú. Circuito igual Ajá. Así es, ya y ponerlos tengo en el serie. pasabajas RC a primer orden, a 2 kHz. Entonces, si quiero un pasabajas RC de segundo orden a 2 kHz, pues nada más le añado otro filtro, ¿sí? Entonces, rayos, cerré la simulación. Bueno, aquí lo único que tendría que hacer es pues pegarle otro circuito RC de este lado, ¿sí? Y ya me va a dar el filtro. Vamos, voy a hacerlo. LT Spice. Profe, ¿y el amplificador no le pasa nada, solo se mueve de lugar? Pues sí, o sea, de hecho no lo movería de lugar, o sea, añadiría un filtro a la izquierda nada más. O si quieren Ah, moverlo, pues ok, mueven todos a la derecha y ya. Sí. ok, gracias, profe. Ujú. Entonces, otra vez, fuentes de voltaje, necesito una, dos, necesito las tierras de esta, una, dos, necesito la fuente de entrada, esta va a ser la fuente de entrada, necesito una resistencia, un capacitor, necesito el LM308 y necesito resistencia P, resistencia, perdón, resistencia A y resistencia B. Entonces ahí está. Ya nada más acomodo esto. Necesito una tierra aquí y voy a poner otra tierra acá. Y pues este para que se vea como en mi esquemático. Control E, control R. Listo. Y aquí. Y vamos a conectar ya nada más. Entonces voy a repetir el proceso desde el filtro de primer orden. Entonces conecto aquí, conecto aquí. Ay, no me gustó eso. Conecto aquí, conecto aquí. Aquí, aquí. Tampoco me gustó esa conexión. Aquí. Ahí. Aquí. Ahí.
Y pues este va... Déjenme mover este capacitor para abajo. Dejarlo aquí. Y la resistencia para abajo. Y mi fuente de alimentación para abajo. Y ahora sí. Y todavía me faltó mover la resistencia más. Ahí. Esto para acá. Listo, entonces resistencia dijimos que tenía que ser de 36.16K. Entonces le ponemos ese valor, 36.16K. Capacitor de 2.2 nanos. La resistencia A, esta es resistencia A. Dijimos que iba a ser de 1K. La resistencia B, esta va a ser resistencia B. Dijimos que tiene que ser de 2K. Y pues me falta poner los nombres de los nodos. Entonces, este es el de entrada. Este es el de salida. Y este es VCC. Aquí. VCC acá. Y VSS aquí. Y VSS acá. Les doy valores a las fuentes. Esta es de 18. Esta de menos 18. Y, ok, este Advanced. Senoidal a frecuencia de 2K. Amplitud de 5 volts, como en la actividad que les voy a pedir. Y amplitud de corriente alterna de 1 volt. Listo, ahí está. Vamos a ver si no me equivoqué en algo. Edit, Spice Analysis. Vamos a hacer el de AC directo. Tipo de barrido por décadas. 10 puntos por década. Inicio de frecuencia 1 mili. Frecuencia de paro 1 giga. Ok. Y vamos a añadir una directiva. Meas en AC, la frecuencia de corte quiero encontrarla y quiero que encuentres cuando la magnitud del voltaje en el nodo de salida sea igual a... ¿Cuánto nos había dado el cálculo? ¿2 punto qué? 12, 13. 2.1213, gracias. Y listo. Vamos a ver si no se me olvidó algo. Corremos la simulación. Y, caray. Algo se me olvidó. En la fuente dice 5V, no sé si eso causa problema. Sí, gracias. 5 y 2K. Vamos a ver si era eso nada más. No, algo más se me está olvidando. Algo más se me olvidó. BSS, BCC, 18 menos 18. A ver, vamos a correr la simulación. Voy a medir aquí. Aquí. Ok, está funcionando el filtro. Lo que no está funcionando es el amplificador. Algo se me olvidó. Eh, el nodo de salida se llama igual que el de entrada, profe. Es cierto. Estoy haciendo un corto ahí. Gracias. Entonces, listo. Déjenme. Listas. Y 72. 71 de 11. ¿Apellidos, compañero?
Hernández de la Paz. Hernández de la Paz. Bien, Hernández de la Paz. Listo, punto extra. Gracias. Bien, seguimos. Entonces, ahora sí, vámonos a LT Spice. Y pues continuamos. Ok. Entonces, vamos a ver si ahora sí. Y ahí está, por fin. Gracias. Bien. Entonces, aquí está otra vez mi filtro de primer orden. Ahora voy a cambiarlo a un filtro de segundo orden. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar para el filtro de segundo orden? Pues que voy a necesitar otro filtro RC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para hacer ese cambio? Pues lo único que voy a hacer es meter otro filtro a la izquierda, ¿sí? O a la derecha, da igual, es lo mismo. Entonces, corto aquí, ¿sí? Corto ahí, por ejemplo. Y vamos a escoger la herramienta de desplazamiento, ahí está. Y pues nada más, literal, desplazo este para acá, aquí. Y vuelvo a escoger esto y me traigo este para acá, por aquí. Y lo selecciono, ay, no se crean, edit y duplicate es F6, ok. Selecciono lo que voy a duplicar y ahí está. Sí, listo. Y ya, ese es mi circuito. Entonces, moví demasiado este, lo voy a volver a mover para acá. Ahí está, listo, ya está conectado. Y ya nada más conecto este con este y este con este. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a cambiar aquí? La frecuencia de corte ya no la voy a encontrar en el punto 7071. ¿Cuánto dijimos que era la atenuación o el voltaje de salida con respecto al de entrada para un filtro de segundo orden? Punto 50, Punto 5. Por 3 que tengo de ganancia, ¿cuánto es? 1.5. 1.5. Entonces, pues aquí ya no es 2.2123, bueno, perdón, 2.1212, es 1.5. Entonces aquí es 1.5. Corro la simulación. Aquí está la salida. ¿Sí? Y vamos a ver dónde está mi frecuencia de corte real. View, Spice Error Log. Y mi frecuencia está en 1274. Mi frecuencia se movió demasiado. A ver, 3 por punto 5, sí, es 1.5. Sí, es 1.5. Está bien. Ah, 2.1213. La corremos. View Spicer Log. Ahí está. No, yo me equivoqué ahorita. Sí, no vamos a hacer la corrección. No vamos a hacer la corrección. Esa corrección la hacíamos cuando no teníamos el amplificador. ¿Sí? Cuando no teníamos el amplificador. El detalle es que con el amplificador la amplitud, ¿sí?, de salida ya no se está generando el efecto donde las amplitudes se multiplican entre sí. O bueno, lo que es lo mismo, el amplificador precisamente lo estoy utilizando para compensar esas atenuaciones sumadas de los filtros. Es decir, con el amplificador voy a hacer el cálculo como si como si mi filtro fuera de primer orden, ¿sí? O sea, mi atenuación está en el 70%. Mi atenuación está en el 70%. Entonces, aquí se va a quedar en 2.1213, ¿sí? ¿Se entiende ahí el error que cometí y la corrección que hice? O sea, ¿Me lo podría repetir, profe? para encontrar la frecuencia de corte, sin importar si es filtro de orden 1, filtro de orden 2, filtro de orden 3, de orden 4, de orden 5, para encontrar la frecuencia de corte, van a multiplicar nada más .7071 por la ganancia.
¿Cuál es mi ganancia ahorita? 3 por punto .7071 me da 2.1213. Entonces, este 2.1213 se va a quedar aquí. Ese no se va a mover. Sin importar si es filtro de orden 2, 3, 4, 5 o 1. ¿Se entiende? Ok. Sí, Bien, profe. bien. Ok. Eh, ¿Preguntas hasta el momento? Entonces esta configuración como tal no se puede hacer con el operacional. Sí. O sea, ¿por qué no la Bueno, podrían hacer? bueno, es que todavía estaba dando los resultados distintos a los que tenía que dar. A ver, 1.5, 1.5, corre, view, spice, error log, y ahí está. En 1.5 son 1274. Sí, en 1.5 son 1274. Eh, Eso significa que necesito ajustar los componentes. Sí, o sea, no me va a dar exacto, necesito ajustar los componentes. Ok, entonces me desdigo otra vez. Sí estaba bien yo al principio, o sea, sí era punto .5. Sí era punto .5. Aquí yo me equivoqué, o sea, me equivoqué y al tratar de corregirlo me equivoqué otra vez. Sí estaba bien yo al principio, sí es punto .5, o sea, punto .7 de este por punto .7 de este por la ganancia, ¿cuánto les va a dar? Punto .7 por punto .7 son punto .5. Por la ganancia de aquí de 3, punto .5 por 3, ¿cuánto es? 1.5. 1.5, ¿sí? Aquí está en 1.5, pero por los efectos de ambos filtros vamos a tener que corregir el error, ¿sí? El problema es que el error se está multiplicando entre los filtros. Entonces tendríamos que mover las resistencias, que es lo más fácil de mover. Voy a bajar, ahorita tenemos, déjenme revisar otra vez, ¿dónde está mi frecuencia de corte real? Mi frecuencia de corte real ahorita está en 1274, ¿dónde la quiero? 2K. 1.5. No, 2K, perdón. en 2K, ¿sí? Entonces tengo que mover las resistencias. Voy a mover las resistencias y vamos a decir que las dejo de 33K, por ejemplo, y 33K. Corro la simulación. Vamos a ver dónde está mi frecuencia de corte. Spice Error Log. Y me pasé. Ahorita está en 3.8K. ¿Sí? No, profe, le faltó una K. Ah, En sí, la es primera cierto. resistencia dice Gracias. 33. 33K. Listo. Ahora sí, corremos. Y vamos a revisar. View, Spice Error Log. Y, sí, ahora sí. Ahí va subiendo, pero todavía me falta. Estábamos en 1200, ya estamos en 1400. La voy a bajar, vamos a decir que a 28K. Y 28K. Corremos la simulación. Spice Error Log. Y ya estamos en 1655. Entonces la voy a bajar hasta 22K. Vamos a bajarla hasta 22K. Y 22K. Corremos. Y ya debió haber cambiado. Vamos a ver. Y ya casi. Nos pasamos poquito. 2103. Entonces vamos a dejarla en 23K. 23K. Y 23K. Corremos la simulación. Y 2002. Ahí está. La puedo dejar ahí. 23K. Entonces ya hicimos el ajuste de las resistencias y nos quedó en 23K. Listo. ¿Sí se entendió? Sí. Bien. Entonces ahí está. Sí es por 1.5. Yo estaba bien al principio.
Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro filtro, ya está funcionando, pues ya nada más hay que pues rellenar las hojas de datos, las tablas que nos pidan con la función de transferencia. ¿La función de transferencia en qué cambia? Eso no lo hice. ¿Cómo va a cambiar la función de transferencia? Entonces tengo que la función de transferencia para un filtro pasabajas, ¿cuál era? Para un filtro pasabajas, ¿cuál era su función de transferencia de primer orden? 1 sobre tau s más 1. Tau s más 1. Entonces, si tengo un filtro con una ganancia de 3, por ejemplo, ¿cómo va a quedar la función de transferencia? Pues es nada más esto por 3. ¿Y eso cuánto les da? 3 entre 3 tau s sobre... más 1. Ujú. Y ya. Esta es su función de transferencia. Para un filtro pasabajas de segundo orden, ¿cuál era la función de transferencia? Pues era 1 sobre tau cuadrada s cuadrada más 2 tau s más 1. Si tengo un filtro de segundo orden con una ganancia de 3, ¿cómo va a quedar la función de transferencia? 3 3 entre... entre lo mismo de abajo. Listo. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Ahí está. Ya tienen cómo encontrar todos los filtros. Y esto hubiera aplicado igual si hubiéramos hecho un filtro LCR. ¿Sí? Si hubiéramos hecho el filtro LCR, hubiera aplicado igual. ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok. Y ya. Esto es todo lo de filtros de activos, de primer y de segundo orden. ¿Dudas, comentarios, algo? Bueno, entonces. Profe, yo nomás quiero reafirmar algo. Ujú, Bueno, confirmar. ujú. Los de primer orden, su atenuación es a .7071, ¿verdad? Sí, Y los de segundo orden a .50. punto 5. Y esa atenuación Punto pues la 5, van a perdón. multiplicar por la ganancia que tengan en el amplificador. Para para los filtros activos, ¿verdad? Ujú, Ok, gracias, profe. por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dijo que en Octave no se tenía que mover nada con respecto a lo del lo operacional, ¿no? No se tenía que poner nada. Sí, o sea, la respuesta al escalón es la misma en Octave. O sea, podrían en el numerador meter Ujú. estos números, o sea, podrían ponerle el 3. Ajá, nomás eso cambiaría entonces, Eso la cambiaría, ganancia. pero no tiene caso, o sea, es lo mismo. O sea, lo único que va a pasar es que la salida la respuesta en lugar de ir de 0 a 1 va a ir de 0 a 3, pero va a tener la misma forma la Ujú. respuesta, entonces no tiene caso cambiar la respuesta, ¿sí? Entonces, en el dado caso de la práctica, ¿lo dejaríamos como sea o...? Sí, lo harían como si fueran filtros pasivos de primer y de segundo orden, Ok, ¿sí? muy bien, gracias. Por nada, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminado hasta aquí, ¿sí? Voy a cerrar esto, ¿no? Y pues vamos a seguir. Voy a revisar actividades que tengan ahorita para entregar. Termino la grabación.